¿Cómo escribir de manera eficiente? Escribir de manera eficiente significa sintetizar el conocimiento y hacerlo mucho más simple sin atentar contra la integridad de la idea que se quiere expresar. No es necesariamente utilizar menos palabras, es más bien utilizar mejor los recursos gramáticos como los sinónimos, la puntuación, las metáforas y otras figuras narrativas. Implica también un proceso psicopedagógico en el que el redactor, a través de la práctica y la investigación, adquiere dominio del tema, precisión y claridad a la hora de argumentar, sustentar y exponer sus ideas. Al escribir de manera eficiente, el escritor debe planear, justificar, definir objetivos, utilizar recursos gramáticos y pedagógicos y por último confrontar con el lector si realmente su texto cumplió con los objetivos planteados para de esta manera retroalimentarse y corregir los posibles errores a la hora de redactar un nuevo texto. Por otra parte, el lector entiende, asimila y por último aprende los postulados que le propuso el escritor. Entender. En la primera etapa de la lectura es necesario saber para quién está dirigido el texto y qué tanto conoce el lector del tema a tratar, más aún en textos técnicos y científicos, esto con el fin de saber qué tanto profundizar en detalles de amplio conocimiento que a veces hay que dar por sentados. Es decir, para un físico de quinto semestre al momento de explicar un movimiento parabólico con diferentes variables no es necesario definir de nuevo la velocidad de la gravedad o la aceleración por segundo, ya que estos detalles son de amplio conocimiento y el lector los debe conocer. Mientras que en un texto similar para estudiantes de bachillerato que apenas se introducen a la física, se hace necesario explicar y profundizar en todo este tipo de detalles. Entender es la primera etapa de la lectura, por lo tanto al momento de escribir se debe pensar en el lector y ser claro, simple y preciso. Asimilar. Es la etapa donde los individuos, después de entender lo que se les quiere decir, validan o no los postulados de quien escribe, y en caso de validarlos, los adhieren a los conocimientos previos adquiridos. En esta etapa el lector compara el texto con otras experiencias académicas del mismo u otro tema y termina por comprender lo que se le quiere decir. Para esta etapa es vital utilizar los sinónimos, los símiles, metáforas y demás recursos narrativos que permiten establecer comparaciones con el fin de facilitar la comprensión del tema. Aprender. Es la etapa final de la lectura donde se logra transmitir la idea o conocimientos del autor. Es el objetivo primordial del texto, que el lector capture lo que el escritor quiere expresar y que este conocimiento resulte nuevo y útil. Aprender es un proceso neuronal que no solo depende de una buena lectura, sino también de la capacidad de comprensión del lector y el interés que éste desarrolle por el tema. Es importante ser conciso a la hora de escribir para que la idea central sea mucho más simple y de esta manera la recordación, memorización y comprensión de la información sean más eficientes. Planificación. Hay que planear lo que se va a escribir. Antes de iniciar la redacción se debe conocer e investigar para qué tipo de público va dirigido el texto y definir qué tan específico debe ser el mismo. La eficiencia en la escritura depende de la planificación de lo mismo. Puede resultar engorroso, poco interesante y desgastante un texto demasiado específico para personas con conocimientos previos en el tema a tratar, así como también puede resultar poco claro y complicado un texto no específico y muy avanzado para personas sin conocimientos previos del tema. Es importante utilizar vocabulario y gramática acorde a la edad y nivel académico de los lectores. Esto hace mucho más simples, interesantes y por lo tanto eficientes los textos. Asimismo, el redactor también ahorrará tiempo, esfuerzo y cumplirá con los objetivos planteados. Justificación. El texto es quizás la herramienta más frecuente y eficiente de la pedagogía, pero para un gran número de estudiantes leer resulta tortuoso y poco relevante. Es por esto que se debe resaltar la importancia de lo que se está escribiendo y justificarlo durante el desarrollo del tema. Esto no quiere decir que algunos temas resulten menos relevantes que otros, puesto que la especificidad de los temas está ligada al entorno académico de los lectores. Es decir, que un texto científico sobre células madres puede no tener relevancia en un ingeniero mecánico, pero resulta de vital importancia para un médico. Lo verdaderamente importante es justificar la importancia del texto a través de lo que éste contribuye al lector para su desarrollo personal y académico y así desarrollar mayor interés en el mismo. Objetivos. El principal objetivo de cualquier texto es transmitir una idea de forma clara y precisa al lector y que éste le dé suficiente relevancia para memorizarla, no literalmente, más bien que se quede con una idea clara de lo que se le expone. Sin embargo, los textos académicos pueden plantearse objetivos basados en las competencias adquiridas por los estudiantes a través de lecturas. Estas competencias pueden ser reevaluadas y asimismo retroalimentar al escritor brindando herramientas que permitan autoevaluar qué tan eficiente fue su texto para el público que fue escrito y cuáles fueron sus posibles errores. En cuanto a los temas de tipo técnico y muy específicos, se pueden plantear objetivos mucho más definidos, como por ejemplo, lograr desarrollar competencias matemáticas en la división de números irracionales, o explicar con exactitud cómo se debe reemplazar un repuesto en alguna maquinaria compleja.
En estos casos, los objetivos son más fáciles de calificar, puesto que la retroalimentación es de tipo exacto, falso o verdadero, cifras exactas, procedimientos paso a paso, etc. Los objetivos se plantean dependiendo de qué tanto se quiera que el lector aprenda el texto y qué competencias debe desarrollar con el mismo. Recursos. El idioma ofrece bastantes recursos para escribir de manera eficiente. El buen uso de la gramática, por ejemplo, permite explicar con menos palabras y de manera más simple y clara una misma idea. Es importante también la puntuación, ya que una idea puede terminar siendo mal interpretada si la puntuación no es la correcta. El uso de sinónimos, símiles, metáforas y ejemplos permite una mejor comprensión por parte del lector, más aún en ocasiones que un tema complejo quiere expresarse en forma simple. Cabe recordar que los recursos literarios solo son eficientes si el lector posee una buena comprensión de lectura y reconoce el uso de estas herramientas. En casos donde las personas no poseen conocimiento y buen uso de los recursos literarios, se hace necesario utilizar otras herramientas pedagógicas como las ilustraciones, diagramas, fotografías, mapas y demás recursos que simplifiquen y hagan mucho más comprensible, interesante y ameno el texto. Estos recursos también se utilizan en textos avanzados, técnicos y específicos, facilita la comprensión y hace más eficiente el texto. Confrontación y retroalimentación. La fase de confrontación permite comprobar qué tan eficiente fue el texto en base al cumplimiento de los objetivos planteados. Para cuantificar y cualificar el cumplimiento de los objetivos, se pueden hacer preguntas que evalúen las competencias y conocimientos adquiridos, permitiendo así medir la eficiencia del texto e identificar dónde se presentan dificultades de comprensión. Es recomendable también un debate en grupo donde se comente qué dificultades presentaron en la lectura y por qué. Si el lector es el docente, debe ser crítico y constructivo, indicando las falencias y sugiriendo estrategias para corregirlas. El oficio de escribir resulta cíclico y enriquecedor. Al realizar las correcciones propuestas, lo ideal es volver a exponer el texto y comenzar de nuevo con todas las fases ya explicadas.